muchísimas gracias por estar aquí. Venimos de una sesión bastante compleja como la de Manuel Rodríguez, vamos, compañero mío. Y nada, esta vamos a ser un poco más light. Vamos a enfocarnos, en este caso vamos a ponernos el gorro de ingeniero de datos, también de inteligencia artificial, pero vamos a enfocarnos más en los datos, porque estamos muy acostumbrados a típicas charlas de modelos, entrenamientos y tal. En este caso vamos a dedicarles un poco de tiempo a nuestros queridos amigos los datos. Y bueno, un poco es esta la temática, en verdad. Luego hay sorpresas, pero bueno. Antes de nada, bueno, yo por mi parte súper orgulloso y súper contento de estar aquí. Gracias a todos los patrocinadores que ves en la pantalla. La verdad que un evento así, pues, bastante costoso de realizar y yo por mi parte, pues nada, agradecido de que estéis aquí y también, pues, que contar conmigo como ponente. Antes de nada, un poco una breve introducción mía. Trabajo en Plain Concept como Data Scientist, un poco también, bueno, hacemos un montón de cosas en verdad. Entonces, al final, el rol como tal no se define, pero bueno, al final, pues, trabajo de Data Scientist, trabajo de ML Engineer, pues, hacemos todo el tipo de despliegues y todo el end-to-end de procesos, pues, de inteligencia artificial. En este caso, pues un poco más personal, el tema de IA y datos, pues yo soy un fanático del tema de tratamiento de imágenes, al igual que mi compañero Rodri, entonces pues nada, esta charla también va muy relacionada al tema de datos en cuanto a imágenes también. Pero bueno, igualmente al final de la charla podemos también debatir otro tipo de datos, pero bueno. Y luego al final un poco, certificado un poco también el reconocimiento por parte de Microsoft como MVP en el área de IA. Y nada, ahí tenéis también mis contactos, tanto de Twitter o el correo personal, por si en cualquier momento de la charla tenéis dudas y no las puedo responder, pues también tenéis ahí el contacto. Entonces, vamos a introducir un poquito cómo está cómo está el estado del arte de la IA ahora mismo. Entonces, un poquito, estamos todos los días viendo modelos, estamos viendo todos los días, pues, nos está colapsando las mentes de por qué saca tantos modelos los researchers hoy en día. Es brutal. Aquí puedo poner un montón de titulares hasta de prensa famosa, Forbes, New York Times, hasta pues El Mundo, El País, o periódicos hasta nacionales de la trascendencia que ha llegado hasta hoy en día la inteligencia artificial y los modelos, pues como podemos ver ahí, DALL-E, DeepMind, GPT-3, Copilot, cualquiera. Entonces, vemos que estamos en un momento de boom de modelos, un momento en el que desde 1950, ya después de la Guerra Mundial, hasta hay teorías en cuanto a redes neuronales. No voy a entrar aquí en muchos detalles, pero bueno, aquí vemos que la historia es enorme. A lo largo de, no es nuevo, y a lo largo de toda la historia, a partir de esa edad, de como se llama la edad oscura, ya había gente que se interesaba en todo esto. Y con todo esto lo que también quiero hacer ver es que siempre, en verdad, la parte de inteligencia artificial se ha dedicado al tema de arquitectura, al tema de algoritmia, el tema de cómo parecernos más al ser humano en cuanto a entrenar un modelo cognitivo, pero también esto conlleva en que la tendencia y el alza de los modelos pues también conlleva que el desarrollo pues tiene que mejorar. Y aquí también podemos ver un poco eso. Se ha comenzado pues desde antes de 2012 pues habían entornos como Teano, pero a partir de todo el auge que ha tenido pues un poco la profesionalización y también la democratización de los entornos y los modelos, pues como podemos ver aquí ya de repente ha hecho un boom y hay un montón de entornos que los desarrolladores como yo, cualquiera de ustedes, pues puede tener la flexibilidad de elegir, porque al final hay un montón de modelos, hay un montón de investigación detrás de todo esto. Aparte también de optimizaciones, framework para trabajar con ellos. Entonces, y esto llega hasta 2017, la imagen que conseguí, pero hoy en día hay muchísimos más que al final se dedican vamos, módulos muy en concretos de entrenamiento, paralización de entrenamiento, etc. Pero bueno, aquí esto yo creo que es la más importante que tenemos que sacar en cuenta aquí, que hablando con gente de investigación, se han sacado como unas conclusiones aproximadas de que, como vemos en la parte de arriba, vemos que hay un 10% del área de research que se dedica al tema de datos y un 90% aproximadamente, esos son datos aproximados, puede ser, a lo mejor se varía un poco más, un poco menos, sería preocupante, pero bueno. Y lo que se está viendo hoy en día es que la parte de research se está enfocando mucho en modelos de IA, arquitectura, cómo entrenar, cómo sacar métricas, cómo pulir mucho la parte de validación, de inferencia, cómo servirlos, cómo automatizarlos, cómo desplegarlos. Pero la parte de datos como tal se ha hecho en hincapié en automatizarlo, pero no en
en mejorar lo que es la captación de high quality data, de datos de calidad. Estamos acostumbrados a tener datos, pues lo que nos viene. Entonces, esto es un problema pues, para la gente que no tenemos acceso como a lo mejor Amazon, Google o la propia Microsoft. Entonces aquí un poco la idea de mi charla es enfocarnos en esa parte, en la parte que está de azul, porque al final es el 80% de nuestro trabajo del día a día. Nosotros nos pegamos casi el 80% de un proyecto de Internet artificial en los datos y el 90% y el 20% restante es un modelo, un entrenamiento, visualizarlo y tal, que también lleva su dedicación, pero al final esa parte está muy documentada y te puedes guiar bastante y en verdad es lo típico que se dice, al final el entrenamiento es dejarlo ahí y ver un poco las métricas como que cómo están fluyendo y luego sacar conclusiones. Pero como veis está como un poco variado. El 80% desarrollamos parte de un proyecto de Internet artificial en la parte de datos, pero luego la parte de research no se dedica tampoco a investigar cómo mejorar estos pasos. Entonces como que no, hay algo que pasa. Entonces tenemos que tener muy claro que un sistema de Internet artificial que hoy en día hay mucha gente que se confunde, no solo un modelo. Al final hay datos detrás que al final es como el motor, como la gasolina que le damos al coche. Mucha gente se piensa que los datos, pues bueno, son meros procesos que, bueno, captamos datos y el modelo lo hace todo. Entonces, la verdad es que tenemos que quedarnos con esta premisa, que al final es la división entre código, algoritmo, modelo, como queramos llamarlo, y luego la parte de datos, que es un fundamento muy gordo. Entonces, aquí la idea es que hoy en día tanto desarrolladores como investigadores están hablando pues un poco de dos visiones, como que se compatibilizan, pero tenemos que tener mucho cuidado en no irnos mucho por uno ni mucho por el otro. Entonces aquí, básicamente, la idea que, vamos, el status quo, como pongo ahí en la slide, es que tenemos una visión muy centrista del modelo, que lo que trata es que tenemos datos fijos porque no tenemos más, nos acomodamos a esos datos y estamos iterando, adaptando esos datos al modelo, y no el modelo al dato. Entonces, aquí tenemos muchos problemas, porque los modelos no están hechos tampoco para hacer maravillas. Los modelos, pues, tienen su funcionalidad, tienen sus parámetros de configuración para ayudarte un poco a mejorar o a entrenar ese modelo, pero si no tienes datos de calidad, pues por mucho que iteres en el modelo, no vas a tampoco conseguir mucha precisión. En este caso, hablando de métricas, pues no vas a mejorar o no vas a conseguir las expectativas que querías. Y luego la parte de T-Centric, que se habla muy poco. Esto se ha hablado pues de hace un montón de tiempo, pero bueno, ha cogido un poco de auge, que al final es una visión que la gente, pues al final, por no tener tantos datos, no se le presta tanta atención. Que en este caso tenemos un modelo fijo y tenemos muchos datos, pero en este caso adaptamos, en este caso, dejamos el modelo fijo y adaptamos el dato, no es el modelo al dato. Entonces aquí la idea es que nosotros nos centremos en mejorar pues todos esos procesos del dato para que el modelo, con el menor tiempo de dedicación posible, porque al final muchos modelos ya están pues parametrizados de cierta manera para que pues tengan toda esa parte de entrenamiento más que revisada en algunas problemáticas de clasificación o segmentación, como está hablando también Rodri, o de detección, pues hay muchos modelos que al final es que ni los toca, si les das los resultados o los datos concretos. Entonces aquí la idea del data centric es iterar en los datos, no iterar en el modelo. Entonces aquí entro ya un poco ya en detalle en algunas cosillas, pero aquí entramos poco a poco por las cosas más suaves y luego ya nos metemos ya en una parte de research. Entonces aquí yo creo que todo el mundo conoce para temas de clasificación los labels. Entonces el movimiento de el data centric lo que trata es que tenemos que centrarnos mucho en los datos porque al final hay diversidad de papers que te están demostrando una y otra vez que si los labels, por ejemplo, para temas de clasificación, habrá otros temas, pero para temas de clasificación son muy importantes. Entonces aquí hay como 3 resultados que he cogido de diferentes papers y es un caso de bobinas de metal, de aluminio que diga, y que puedes detectar malformaciones lo que es en la bobina. Eso es un caso. Entonces, si vamos por el baseline, pues un entrenamiento normal, con un dato fixed, normal, no he tocado ni el modelo, pues tienes un 76%. El model centric lo que indica es que, vale, no me funcionó 76%, voy a tocar un poco a parametrizar un poco dedicado a mi dato. Vamos a enfocarnos un poco a fine-tunear el modelo, como se dice. Pues ya ves que no te va a escalar. O sea, el modelo dio lo que dio y si tú no mejoras los datos no vas a poder hacer nada.
Y se está demostrando que si tú mejoras, obviamente, ese ruido del dato, si tú mejoras la resolución, si mejoras, obviamente, un reetiquetado validado por varias personas expertas, entonces se mejora muchísimo, en ciertos modos. Son ejemplos muy básicos, pero al final no nos paramos cuenta de que al final la gasolina del modelo son los datos. Y luego otros casos pues son solar panel, también la parte de superficies, ver grietas, ver cosas. Entonces, son casos que yo he conseguido por ahí, pero que se ve claramente que por mucho que tú quieras, tocar el modelo no te sirve de nada en algunos casos, a lo mejor en otros sí, pero en estos casos, por ejemplo, para imágenes, está más que demostrado que tratar el dato es súper importante. Aquí vemos un poco, la gráfica tampoco tiene mucha ciencia, no tiene mucha información como tal, pero tenemos que entender de que podemos tener pocos datos, pero mucho ruido, que eso yo creo que es lo peor, que es lo que más nos puede tocar, o tener muchos datos, pero que estén, vamos, fatal. O sea, estás metiendo muchísimo ruido al modelo. Te está sobrando de ruido. O sea, tienes muchos datos, pero no está dando nada. Y luego es mejor hacer ese análisis, ese error análisis del modelo, de decir, tengo pocos datos, pero tengo consistencia a la hora de entrenar. Tengo un dato que al final he visto que el modelo está aprendiendo con estos datos. No necesito ni más ni menos. A lo mejor puedo depurar un poco, como comentaré un poco, vamos, más adelante. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que tampoco tenemos que tener exceso de datos y que metan ruido en el modelo. Aquí se ve claramente. Son datos, pues, de una métrica de accuracy simple, vamos, simplona. La cosa es que vemos claramente que si hemos cuidado mucho el dato, con poco número de imágenes tenemos lo que son un buen rendimiento del modelo. Si tenemos muchas imágenes, pero están mal condicionadas o menos estudiadas, pues es lo que pasa. Entonces aquí lo que nos viene, yo creo que a todo el mundo yo creo que les pasa es esto, escasez de datos. Conseguimos datos del mismo dominio, conseguimos datos que están tagueados pero no me sirven, tengo que modificarlos o tengo que retaguearlos. Tengo datos restringidos, pues tengo que firmar papeleo, tengo que firmar NDAs con tal empresa porque lo necesito, pero tiene un montón de burocracia. O tengo múltiples data sources para mi conjunto de datos, pero son muchos y tengo que unirlos. Entonces también eso cuesta y también tienes que analizar muy bien que los datos no metan ruido. Entonces aquí la idea es que también todo esto influye mucho en la parte de MLOps, que yo creo que muchos de ustedes lo conoceréis, que es un poco pues eso, la automatización de todo un proyecto de ML. Pues esto lo voy a pasar bastante rápido para ver la primera captación de datos, la ingestión y el análisis. Y obviamente todo esto es iterativo. La intención es que sea iterativo. No tengamos tampoco prisa por llegar a entrenar un modelo. Entonces, la idea aquí es que lleguemos, si nos fijamos, aquí tenemos una infinidad de tareas que esto también se puede amplificar. Mini submódulos que al final nos estamos dando cuenta de que es verdad lo que yo decía antes, del 80% es que lo estamos trabajando aquí y esto también tiene su curro. Pero si nos fijamos luego en la parte del modelo, pues obviamente la parte core, una parte core, pues la parte de evaluación y el entrenamiento. Pero luego está la validación, que obviamente es importante, y la parte de despliegue. Pero si nos fijamos, nos rebasan tareas y nos rebasa en carga de trabajo la parte del dato, que al final es lo que nos va a dar buenos resultados en la siguiente fase. Con esto lo que quiero decir un poco es que se demuestra que también la carga de trabajo no es mentira. Al final tenemos mucha carga de trabajo en la parte de datos, que muchas veces por tener datos rápidos nos pasamos muchos steps y llegamos a la parte de entrenamiento pues con los datos que queremos para ver ya resultados, vamos a ver qué tal, vamos a desplegarlo y vamos a ver que funciona. Eso está bien, pero tenemos que ir paso a paso iterando porque al final esto es el modelo un poco centrista del dato. No llegar tan rápido al modelo, sino darle al modelo lo que quiere. Y iterar también con el entrenamiento, que eso se llama al final el error análisis. Tú estás iterando y viendo qué datos también están dándole valor al modelo, que eso también es lo importante de esto. Pero bueno, aquí ya cambiamos un poco el dilema, y el dilema que comentaba yo antes un poco a día de nosotros, pero las grandes empresas como los proveedores, pues Microsoft, Google, Amazon, todos estos, están teniendo problemas hoy en día para adaptar todos estos temas de entrenamientos, evaluaciones, despliegues de modelos a clientes, porque la verdad es que estamos adaptando modelos a datos de clientes, no los datos del cliente a nuestro modelo. Entonces al final aquí hay un montón de incongruencias que voy a comentar ahora, y esto ya es como data centric para servicios. O sea, ya no estamos pasando allá al día a día de un desarrollador, sino también ellos están viendo afectados de que
hay una masa enorme de modelos que están requiriendo pues, necesidades bastante fundamentales. Entonces, la cosa del estado del arte en los web services, en los modelos as service, es que requieren cada cierto tiempo un fine tuning, tienes que darle al cliente datos, tienes que darle al cliente pues, información de la arquitectura que utilizó, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el modelo tuyo se está yendo al cliente, eso es muy grave. Al final, a lo mejor no lo puedes recuperar. Estás también enviando datos tuyos que pueden ser sensibles o privados que has firmado tú, pues, al ser Microsoft o al ser Amazon o el que sea. Al final, el cliente puede hacer también eso porque se los estás dando a su entorno. Y luego también, un poco que el cliente también se puede enriquecer y no te va a devolver la información, sino estoy entrenando, pero no te lo voy a dar. O sea, yo te pagué y se acabó. Y tengo tu modelo y tengo los datos de entrenamiento. Entonces, estos son debates que tienen ya estas grandes empresas, así que un poco también, el enfoque también se ha ido mucho por el modelo, pero la parte de data es muy importante. Y aquí lo que se quiere conseguir un poco, que esto es todo investigación, es la parte de que el modelo no lo vas a cambiar, vas a tener un modelo pues más o menos acotado a un conjunto de datos que tú vas a analizar del cliente. Tu modelo lo vas a tener en tus datos, en tu entorno, y luego el dato como tal del cliente vas a preestablecer en su entorno. Al final tú lo vas a analizar, pero tú no te lo vas a quedar tampoco. Y aquí se resuelven muchas dudas. Vamos a pasar rápido por aquí porque tampoco puedo entrar mucho en detalle, pero todo viene a partir de estos problemas. Al final, la propia Microsoft tiene problemas de este estilo, de tengo mucha área de conocimiento y todos los clientes quieren utilizar ese conocimiento. Entonces, al final, cada vez que hacemos un preentrenamiento, un reentrenamiento en base, un fine-tuning a un modelo que ya ha sido entrenado por una cantidad enorme de datos, pues lo que estamos haciendo es que ya ese modelo se ha adaptado a ese dato. Ahí tenemos que tenerlo claro. Y esto se lo va a quedar el cliente al final. Ese modelo ya lo tiene el cliente, se ha adaptado con datos y puede hacer lo que quiera con ese dato. Entonces aquí vienen muchos problemas. Al final estos proveedores de servicios están teniendo que adaptar un montón de datos, un montón de modelos para aquí y para allá, hay mucho cómputo, hay mucho storage, hay un montón de impedimentos que se ven a largo plazo. Y entonces lo que pasa es que también pasan problemas que al final tienes que ir adaptando cada cliente y adaptando cada uno, y los modelos están creciendo, ojo. Entonces cada vez se va complicando la cosa. Luego hay arquitectura y data bleed. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te estoy dando una arquitectura mía con datos privados y al final a lo tonto te estás quedando con mi área de conocimiento, accedes a la arquitectura y las especificaciones de arquitectura, y si quieres, en algunos casos, gente que a lo mejor tiene esa habilidad, puede conseguir a lo mejor no la información como tal, pero sí puede indagar un poco haciendo esas consultas o esa retroingeniería para conseguir a lo mejor información de qué conjunto de datos utilizaste para entrenar este modelo. No es verídico, pero bueno, se puede decir que pueden conseguir más información de la que nosotros nos creemos. Entonces, esto es lo que está pasando también, un caso 2. Y luego la parte que es la más curiosa, que pasa muchísimo, pero es que tú eres propietario de la arquitectura, del modelo entrenado, y tú se lo pasas, pues, imagínense, a un hospital. El hospital tiene un boundary, tiene una frontera de privacidad muy grande. Entonces tú cometes un error, se lo das, y al final tú no vas a recibir nada a cambio. El hospital va a estar entrenando ese modelo, va a enriquecerse de tu arquitectura y se va a enriquecer de tus datos, pero tú como proveedor nunca vas a tener ese dato de vuelta, que es lo que se intenta también hacer mutuo, de yo te doy esa arquitectura, pero también dame algo de feedback o algo de información de vuelta para arquitectura y mejorarla. Entonces, en estos casos, pues, está bastante complicado. Entonces, aquí básicamente, la idea que se les plantea a un grupo de research de Microsoft es que una solución de investigación, esto no es una solución que esté ni mucho menos disponible 100% en ningún servicio de Azure, pero la idea inicial es que consigamos el conjunto de datos del cliente, perfecto. El objetivo es conseguir entre el conjunto de datos que tengamos internamente como proveedor, conseguir un conjunto de datos que se parezca al del cliente. Más que por resumir un poco, conseguir un conjunto de datos que se parezca al del cliente y que le aporte valor, obviamente. Y obviamente, pues antes de dárselo al cliente, pues quitar pues, con differential privacy, que es una técnica pues, que anonimizar un poco los datos, privatizar aquellos que sean identificables. Entonces, lo que conseguimos
Es decir, vale, ahora tengo un conjunto de datos del cliente, tengo un conjunto de datos míos que le puede aportar mucho valor al cliente, pero ¿qué gana el cliente con esto? No, no hay modelo, pero sí va a tener un dato de respuesta. ¿Sabes? El deliver como tal del proveedor es un conjunto de datos que luego explicaré un poco más tarde, que se llama gradient flow. Vamos a hacer un flow, todo esto en investigación. Gradient flow que se trata de compaginar los dos conjuntos de datos, tanto el del cliente como el tuyo, que tiene más peso en cuanto a conocimiento, para que pueda también entrenarse sin ninguna complicación y de la manera más fácil. Tratando un poco de llevar esto a cabo, pues al final vas a tener un conjunto de datos que sea adecuado al tuyo, un dato bastante grande, que al final sea adecuado a tu conjunto de datos para clasificar lo que tú quieras. Y estas son pues las problemáticas que se resuelven. Un poco pues reducir computación, mitigar arquitecturas y data bleed y prevenir pues eso, que el cliente pues se enriquezca y le esté dando todo el rato cosas que tú tienes de arquitecturas de modelos bastante complejas y se estén quedando los clientes con eso. Y esto es un poco el teaser bastante, que a mí me sorprendió bastante de la investigación, que lo que quiere decir, que voy a ir muy rápido porque hay más cosas por delante, pero lo que quiere decir la investigación es que tenemos como proveedor, imagínense, el CIFAR-10, que es un conjunto de datos, pues tenemos diversidad de objetos a clasificar, y luego tenemos el target dataset, que en este caso puede detectar cáncer de mama. Esto es un caso real, esto sí se puede decir que es un caso real, y que dio bastante buenos resultados obteniendo este model report, pues sin cambiar un poco el report pues, de un dataset. Entonces, al final, la idea del grupo de research es como, voy a coger el modelo, voy a congelarlo, pero no voy a congelar la última capita para hacer el fine-tuning y meto las imágenes, reentreno y clasifico. No. Al final lo que ellos están tratando es un poco de congelo el modelo que ha sido entrenado con CIFAR, hago el gradient flow del dataset del cliente hacia el mío y luego tagueo con el del cliente. Que al final tú estás forzando al CIFAR a convertirse al del cliente. Que luego vamos a ver un poco más en detalle cómo es esto. Entonces la idea es, aquí venimos un poco a un poco a la magia. La idea es que si entrenamos normal no vamos a conseguir nada, que es la línea roja. No, es aleatorio. Al final, pues si entrenamos un modelo normal sin hacer esta adaptación, pues no conseguimos nada. Y entonces la idea es que si hacemos el fine-tuning de ese mismo modelo sin CIFAR, pero solo para breast cancer, pues perfecto, mira, un 80%. Pero con el gradient flow se ha demostrado que empezamos con una adaptación muy, muy baja, pero poco a poco el conjunto de datos del cliente se va adaptando al del modelo. Entonces conseguimos también resultados como si hubieras reentrenado o hubieras hecho un fine-tuning con el conjunto de datos del cliente. Y aparte, ya tienes un modelo para detectar más cosas, no solo el target dataset del cliente. Entonces aquí un poco ya nos introducimos en la parte más técnica, que es la parte de Optimal Transport. Esto al final viene de, ahí pongo un poco la fecha para que hagáis la idea de la teoría de qué edad viene, del 1700, más o menos 1700, 1800, que viene a ser un poco a minimizar los costes. En aquella época pues tenían que minimizar los costes de transporte, de carbón, de cualquier material, de una mina a otra, de ciudad en ciudad. Entonces son teorías de antaño, ¿sabes? De hace un montón de años. Y luego este grupo de investigación lo ha cogido y ha creado una técnica, pues se llama Optimal Transportation, para calcular distancias entre conjuntos de datos. Y luego otro paper que han sacado recientemente, el año pasado, tampoco hace mucho, que lo que trata es eso. Te voy a comparar conjuntos de datos, pero aparte, en este segundo paper vamos a intentar que el dataset inicial y el de referencia se unan y al final los puedas utilizar. Entonces, un poco por poner en contexto, tampoco me voy a indagar mucho aquí, pero bueno, en el artículo de esta gente de Microsoft Research, en el Geometric Dataset Distance Optimal Transport, proponen un poco un enfoque y definir y calcular similitudes entre el conjunto de datos. Entonces, el OTDD, que es la abreviación de lo que está abajo, se basa en el transporte óptimo, al final, el Optimal Transport. Al final es un método geométrico que es flexible para comparar distribuciones de probabilidades. Esto es lo importante. Aquí tenemos que quedarnos muy claro con distribuciones de probabilidades. Son joint distribution y que se pueden utilizar para
comparar conjuntos de datos cualesquiera. O sea, esto es lo que dicen ellos también en el paper, independientemente si son dos conjuntos que a mera vista conceptualmente son diferentes. O sea, conceptualmente a lo mejor no tienen nada que ver. Entonces, como beneficio adicional de esto, ellos han agarrado esa teoría y lo han vuelto un poco lo han acoplado a su técnica, en este caso OTDD. Entonces, con eso podemos ver un poco correspondencia entre conjuntos de datos y ver un poco en detalle cómo se parecen los conjuntos de datos entre sí. Un poco esa ciencia que al final, pues, nosotros a simple vista vemos dos conjuntos de datos diferentes, pero esta técnica nos está ayudando muchísimo a verlo. Entonces, un poco aquí hay un pequeño GIF que al final, pues, por ir introduciéndolo un poco, aquí ya le hacemos dos comparaciones de conjunto de datos. Tenemos la comparación de, en este caso, el Fashion MNIST de ropa como tal, y luego el de dígito, el MNIST normal y corriente. Al final, también la investigación que han hecho es en base a conjuntos de datos muy pequeños. O sea, conjuntos de datos de los más típicos para también hacer pruebas. Y aquí pues, tenemos varios desafíos. Entonces, lo que se comenta es que aquí podemos tener diferentes cardinalidades de datos, número de puntos. En este caso, pues a lo mejor tenemos más registros de Fashion MNIST que el MNIST. Podemos tener mucha dimensionalidad de diferencia. El MNIST tiene 28 por 28 y luego a lo mejor otro dato tiene 16 por 16, 64 por 64 o a saber cuál. Entonces, y una de las más grandes, las incógnitas más grandes que a lo mejor les surge a muchos de ustedes es si no se parecen en nada y aparte en los tags, ¿cómo vas a compararlo? Entonces, esa también es la duda que suscita toda esta investigación, pero levanta también un poco la idea de que podemos llegar algún día a compararlo. Entonces, la idea de todo esto es que vamos a tener un impacto a la hora de comparar porque nos va a ayudar a que vamos a tener un modelo que ha sido entrenado por MNIST y vamos a poder saber que otro conjunto de datos que se parezca al MNIST puede entrenarse con ese mismo conjunto de datos. Ya está siendo como una guía este Optimal Transport para tú entrenar un modelo u otro con un conjunto de datos que tú sabes que ya de manera, matemáticamente hablando, son muy similares y ese modelo que has entrenado con ese conjunto de datos, con este conjunto de datos que es similar, vas a poder reentrenar. Entonces, un poco esa es la idea. Al final, de lo que trata es que aquí de lo que trata de hacer es que vas a hacer un poco ese análisis de los datos como tal por agrupaciones, por colecciones de datos. Al final no nos interesa tampoco como tal si es un zapato de Fashion MNIST o el 6, la categoría 6 de MNIST. O si tiene Imagenet 1000 y más 1000 categorías y MNIST tiene 10. Al final lo que nos estamos centrando es en colecciones de distribuciones de probabilidad. Y este algoritmo al final, esta teoría, lo que nos permite es crear mapas de interacción entre conjuntos de probabilidad independientemente de la cantidad de tags que tenga un conjunto de datos u otro. Obviamente aquí cabe recalcar que es para problemáticas de clasificación. Entonces aquí un poco, aquí hay a ver, no sé si se ve. Bueno, aquí básicamente lo que, esto es una pequeña simulación, pero no lo voy a ejecutar porque al final esto tarda bastante tiempo. Lo que pasa es que al final lo que vamos a ver aquí, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, es que vamos a tener una matriz de confusión. Al final, imagínense, esta investigación se ha hecho con 5 datasets y al final la idea de todo esto es que tú sepas hacer las correspondencias uno entre todos. Al final tú tienes MNIST con el resto, Fashion MNIST con el resto y al final te creas un poco la matriz que vemos ahí. Los de color azul oscuro, que más te alejas, no tienes mucha correspondencia, y los de azul claro, pues obviamente te parecen mucho a ese conjunto de datos. En este caso, la visualización al final es que nosotros a simple vista vemos una lejanía. Al final nosotros vemos que el MNIST no se parece en nada al EMNIST, que son letras, no son números. Entonces al final es como, ¿cómo se hace? ¿Cómo sabemos que se parecen? Nosotros a simple vista no, pero matemáticamente hablando y probabilidades sí se parecen o comparten una similitud también vectorial. Entonces, aquí también te hace un poco la proyección. Un poco vamos a ir hacia abajo. Lo que nos permite esto al final es que vamos a tener 5 conjuntos de datos, en este caso son de los más sencillos, pero para hacernos una idea, vamos a tener la matriz y luego vamos a tener una gráfica, la gráfica que vemos más en la esquina,
que nos va a decir qué conjunto de datos son los mejores para nosotros o más similares. En este caso, el base que se cogió es el MNIST. Los mejores conjuntos, el mejor conjunto de datos sería un poco los que están justo en la mitad, los que están no tan alejados del conjunto de datos referente, ni tampoco que estén dando error como tal. Entonces, un resumen un poco eso. Aquí lo que nos va a ayudar es el hacer el transfer, es decir, estos datasets se parecen entre sí. Si yo he entrenado un modelo con este conjunto de datos, este conjunto de datos me va a valer para entrenarlo nuevo. Un poco nos está haciendo una guía y nos sugiere que puede utilizarse ese conjunto de datos o ese dominio para otro conjunto de datos o otros objetivos de interés. Entonces ya nos está ayudando, nos está dando una visión global de todo esto. Y también lo extrapolamos, como quien dice, un poco a Data Augmentation. También nosotros sabemos si o qué aumento está favoreciéndonos a nosotros para hacer un entrenamiento. Podemos decir que vamos a hacer transformaciones de MNIST, rotaciones, crop, affine transformation o lo que sea, para asemejarnos a otro conjunto de datos. Y esto también al final son datos y son distribuciones. También nos va a ayudar a decir, hey, el crop no te va a servir o el rotation no te está sirviendo para nada. Entonces al final esto nos ayuda un poco a generar también esos Data Augmentation con sentido. Ya no es, vale, voy a hacerme un pipeline de Data Augmentation, voy a generar distorsiones en la imagen, voy a voltearlas, voy a ponerle puntitos, voy a meterle ruido en general. Pero ahora métele ruido con sentido. O sea, no hagas transformaciones sin haber hecho este análisis previo. Entonces esto también nos ayuda un poco a guiarnos de decir, vale, haz un Data Augmentation porque al final, si te quieres asemejar a este conjunto de datos para entrenarse en este modelo, tienes que hacer, a lo mejor les das más valor haciendo un crop, por ejemplo. En este caso, es mejor el crop y las rotaciones, pues al final no le están dando ningún sentido. Entonces, al final, esto lo elevamos a conjuntos de datos muy grandes. Al final aquí tenemos pues datos también de texto, que están más en experimentación, obviamente, pero está en la parte de dataset de visión y dataset de sentence como tal. Entonces aquí, pues un poco también se han hecho ese entendimiento de ya grandes conjuntos de datos para saber si se asemejan en algo. Un CIFAR con una ImageNet o con otro conjunto de datos a lo mejor que nos encontremos propiamente en nuestro negocio. O para clasificación de texto, pues se han hecho una cantidad de datos, una cantidad de test que diga, de evaluaciones, para saber si se parece a lo mejor el Amazon Review con el Yelp Review o el Yahoo Review, y se parece muchísimo, como vemos aquí. Aquí justo se ve muy pequeño, pero se ve que esos conjuntos de datos se relacionan mucho. Y al final, si tú haces un modelo con ese dataset, puedes también utilizar el otro conjunto de datos como referente. Entonces, esto lo que te hace ver es que a simple vista no ves un sentido a varios conjuntos de datasets dispersos, pero luego, haciendo este análisis, te das cuenta de que es verdad, de que hay conjuntos de datos que a simple vista, de ojo humano, no lo ves, pero en cuanto a estadísticas sí tienen una relación o guardan una relación. Y lo mismo pasa aquí, un poco con Data Augmentation. Aquí, no sé por qué no se me están cargando los vídeos. Un poco la idea aquí es lo mismo, matriz de confusión, y vamos a ponerle una serie de Data Augmentation para ver los cambios que hay y la dispersión como tal. Si no le hago ningún Data Augmentation, pues obviamente no va a pasarte nada. Veis un poco al final, yo creo que si le doy aquí, esto es interesante. Vale. Bueno, eso podéis ver, yo comento, pero la cosa es que al final tenemos la misma matriz de confusión y vamos viendo los aumentos, como también qué tanta ayuda nos están aportando también. Si vemos un poco la relación que guardan al final, si no hacemos ninguna Data Augmentation, pues bueno, funciona bien. Si hacemos un crop, vamos a ver un poco más adelante que se unen. Al final, si vemos en la matriz de confusión que están los bloques negros, al final cuando hacemos el crop vas a ver que se unen mucho más porque al final estás pareciéndote más al conjunto de datos referentes. Es que te estás acercando más al conjunto de referencia. Y luego hay otra parte que es rotación, pero vamos a ver que la rotación no va a ayudar en nada. Entonces, esta es la parte de crop, y aquí un poco pues hacemos el análisis en la matriz pues para ver un poco en qué se diferencia cada uno, o vamos a ver si podemos hacer un cambio en el conjunto de datos, y vemos que aquí cuando hacemos un crop, por ejemplo, en este caso es una rotación, el conjunto de datos se altera
y vemos que se dispersa. No estás ayudando, ese aumento no está ayudándote para tú hacer el análisis del conjunto de datos. Entonces esto un poco está en investigación, pero bueno, nos hace un poco la idea de que se puede hacer todo este tipo de preprocesamiento del dato con una cierta ciencia por detrás, sin necesidad de ir a ver por dónde sopla el viento. Entonces, esa idea, esa parte, como pongo aquí en la slide, pues está bastante bien el OTDD, el Optimal Transportation, para las distancias de dataset, y nos ayuda, como pongo ahí, para guiarnos, para adaptar, para guiarnos un poco a ver, entender el dataset y ver si podemos hacer algo entre ellos. Pero ahora viene la parte chula de la investigación, que viene a ser un poco vale, yo no quiero saber qué conjunto de datos me viene mejor para este modelo, si este se entrenó bien, pues este también me funciona. Me ayuda a guiar, me guía, pero no estás cumpliendo con lo que me dijiste al principio. Entonces, ¿por qué hacer un shape de un conjunto de datos referente con uno base? Pues esto al final ayuda muchísimo para cambiar el propósito a un modelo. Al final un modelo podría predecirte muy fácilmente con un conjunto de datos muy pequeño y uno grande, pues lo que tú quieres, y a lo mejor esos conjuntos de datos no se parecen a simple vista en nada. Entonces lo que dicen ellos como un poco el repurpose, tú estás haciendo un cambio de la mentalidad del conjunto de datos. Entonces un poco la idea aquí del shape es que no voy a entrar mucho en detalle en la teoría por detrás, pero bueno, para que nos hagamos una idea, esto va a ir iterando la herramienta, va a ir iterando en el conjunto de datos, pues que tenemos base, el inicial y el referente. El referente, como vemos, tiene dos dimensiones, tiene dos clases a clasificar, y vamos únicamente a irnos a hacerlos separables, a distinguirlos, como pongo ahí, la parte de linear separable. Un poco, no vamos tampoco a matarnos a hacer shaping a lo mejor de conjunto de datos de 1000 clases, sino vamos a ir poco a poco. Y eso al final son los pasos que han seguido. Y la idea de todo esto es que al final, solo con la distancia, podemos asemejar el conjunto de datos que está disperso con mucho ruido al principio, asemejarlo o modelarlo con varias iteraciones al conjunto de datos referentes, porque al final es como hacer un entrenamiento. Tú estás haciendo con el gradiente un poco eso, tú empiezas en un punto y hasta el que tienes que llegar. Y al final el proceso lo que vas iterando y te va generando conjunto de datos que cada vez se van pareciendo más y te los vas modificando hasta que llega un punto en el que dices, vale, hasta aquí llegué y este se parece mucho a este conjunto de datos y te va a aportar información. Al final estamos haciendo como un entrenamiento, entre comillas, pero estamos únicamente, lo que estamos haciendo es modificar esa distribución del dato para llegar a un conjunto de datos referente. Suena un poco magia, y lo es, pero todo esto, pues obviamente nos hace ver un poco hasta dónde también están este tipo de investigaciones en cuanto a los conjuntos de datos. Y esto es un poco lo que estaba explicando yo ahora. Al final cogemos el USPS, que es de, en este caso, pues, creo que el USPS era de, retrocedo un poco, el USPS era de números como tal, y el MNIST también, y luego creo que tengo otra ley para la parte del MNIST, que el EMNIST, que es para letras. Y la idea de esta parte de aquí es que nosotros empezamos con las, como le dicen ellos, partículas como tal, iniciales, y lo que vamos haciendo es lo que yo acabo de decir. Vamos a ir acercándonos al conjunto de referente que a nosotros a simple vista vemos al final, que tú dices, pero esto está aportando valor de verdad. Y el modelo está aportando valor. Al final está aportando valor, y vamos a ver también luego un poco con varios conjuntos de datos que no tienen nada que ver. Al final me metes ruido, pero al final el modelo te está aprendiendo a clasificar esos conjuntos de datos. Entonces al final lo que conseguimos es un flow. Estás acercando un conjunto de datos hacia el otro. Y la conclusión de todo esto, al final, es que con el modelo, una visión centrista del modelo, tenemos un modelo central, pero ese modelo, esa arquitectura, la adecuamos a muchos datos. Esta arquitectura pues puede valerte para todos, pero la estás adecuando para la estás adecuando para este dato, para este dato, para este dataset, para este dataset. Y eso es un esfuerzo, estás adaptándolo todo el rato. Y a lo mejor esos datasets se pueden o tienen una relación para tú decir, vale, voy a unirlos porque tienen una relevancia, una correspondencia bastante alta, y que solo va a tener un modelo.
Entonces, eso puede ser bastante interesante. Por eso, en la siguiente parte, el Data Scientist AI lo que propone es eso. Una investigación que dice, vale, un modelo para gobernarlos a todos, como el Señor de los Anillos. Entonces, la idea es que al final tú tengas un conjunto de datos que a simple vista los tienes dispersos en tu negocio, pero que le hagas ese cálculo a la distancia para saber, decir, vale, pues en verdad se puede tener un modelo, o tú puedes tener un modelo que comprenda ese conjunto de datos y que pueda, como en este decirlo, como gobernarlos a todos. Entonces, eso es un poco la idea. Y ahí se ve una gráfica bastante interesante que a mí por lo menos lo he probado la librería y tal, que es bastante interesante, que imagínense que tenemos un modelo que funcionó perfectamente con el MNIST. Si entrenamos ese modelo con USPS, pues obviamente, sin tocar nada, normal. USPS, pues 77,1. Como podemos ver ahí, pues el K-MNIST, Fashion MNIST y el MNIST. Sin tocar nada, pues vemos esos resultados de que ese modelo no ha funcionado muy bien solo para el MNIST porque lo has adaptado para el MNIST. Pero si vamos por el flow, por la parte del Shape Datasets, pues un poco es eso. Tenemos un modelo que ha entrenado con el MNIST, pero hemos hecho el flow del resto de datos hacia MNIST. Y el modelo solo hemos entrenado solo una vez. Entonces la cosa es que te ha detectado bien USPS, te ha detectado bien KMNIST, te ha detectado bien Fashion MNIST, pero en el último no. Entonces aquí vemos un poco que la idea no está tan desorientada. Hay resultados. Obviamente se tiene que llevar a cabo en grandes escalas, pero se ve que el flow está sirviendo de algo y que al final tú solo has entrenado un modelo y lo que estás haciendo es adaptando los datasets entre ellos para que luego un modelo pueda servir para el resto de conjunto de datos. Y un poco la idea de toda la investigación recalca en esto, de que al final tengamos una arquitectura que valga para muchos, pero no adaptes siempre el modelo a los datos y tengas que readaptarlo y readaptarlo y readaptarlo, sino que en algún momento haya algún tipo de unificación como tal y que los datasets al final tengan una unión o a simple vista o conceptualmente no tengamos mucha visión de mira, este dataset no se parece en nada, pero en verdad sí. Y un poco pues hacer un recap y cerrando un poco la charla, el Optimus Trans por lo que a día de hoy lo que abarca, que yo no lo toqué en esta charla obviamente porque si no daría para un workshop, sería la parte de correspondencia y alignment, que esto sería una cosa que en esta charla yo no lo he hablado, pero es muy interesante también porque para temas de texto te ayuda mucho a hacer un análisis bastante bueno de documentos que no están tagueados, de documentos que a lo mejor es en dos idiomas diferentes y si has entrenado a lo mejor con un tag de un idioma, pues también te sirve para el otro. Hay varias áreas que se están enfrentando la gente de investigación y está bastante interesante la parte de alignment. Y en esta charla yo me he enfocado más en la parte de distancia, pues también es una parte un poco más fácil de entender. Eh, pero bueno, luego está la parte de transformación, que es un poco de vamos a permutar ese conjunto de datos hacia otro, pero que también tenga sentido. No solo vamos a quedarnos en vamos a transformar a lo loco y a permutar aquí el dataset inicial para ver qué pasa. Entonces, son todas áreas de investigación, o áreas que todavía no salen a la luz, pero bueno, se están investigando y al final el enfoque de la charla es no hacer ver un poco que hay grupos de investigación que se están dedicando a este tipo de cosas y que no solo hay modelos detrás de la inteligencia artificial, sino al final hay una ciencia detrás del dato bastante potente. Para hacer un poco de recap y bueno, y llamamiento a los researchers con los que he contactado, la parte de, bueno, le hago mención a Álvarez Melich y a Fusi, que son los, researchers de Microsoft. Y bueno, para el que le interese, ahí están los 3 papers. Los han estado publicando en 2020, pero sacaron uno muy interesante que es el más novedoso y van a sacar otro que está más relacionado con temas de AutoML para este año. Pero bueno, la verdad que el último fue el gordo, fue la parte de Gradient Flow, pero para no espacio de dataset, sino ya dataset que no tengan mucho que ver, sino análisis ya del espacio como tal. Y poco más, la verdad que ahí tenéis, bueno, lo puedo abrir, ahí tenéis el GitHub para el que quiera hacer pruebas y tal, eso está público obviamente, y irán añadiendo cosillas, pero la idea es que aquí pues podéis hacer un poco la correspondencia y con pequeños datos podéis ver un poco la similitud, la distancia y tal. Lo que he hablado un poco del shape y eso, todavía no,
pero la parte de distancia puedes ver la correspondencia, puedes ver la parte de todos las gráficas que he mostrado, las podéis ver con vuestro conjunto de datos, todo ese tema de cosas se puede visualizar perfectamente y eso no está todos los días actualizándose porque obviamente todo esto está en primero research y luego lo van publicando, pero es un área bastante interesante por lo menos para tener en cuenta y saber de que se puede entrenar o se pueden entrenar los modelos con otro sentido, otra perspectiva. Y en verdad esto es todo en mi charla y nada, yo creo que quedan todavía unos minutitos así si alguien quiere preguntar algo o si tiene algunas dudas, pues dudas habrá seguro porque esto es como aquí la varita mágica Merlín, pero igualmente fuera donde queráis podemos hablar un poco más del tema y discutirlo, pero bueno, ya el contenido. Y nada, muchas gracias por haber asistido a la charla.